Ahora recibimos a nuestro querido Álvaro El Curi en su columna Los psicólogos no sirven para nada. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Felices no fiestas, Álvaro. ¿Cómo andás, Ale? Querido, bienvenido. Una alegría estar acá nuevamente. Bueno, acá virtualmente. Ya volveremos. Ya nos veremos. Sí, me parece que está bien que en la medida de lo posible todos demos un mínimo pasito atrás en lo que podemos hacer, en aquellas cosas que sí podemos hacerlo, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. La columna de hoy propone la típica mirada que nosotros hacemos en las fiestas. Es una de nuestras columnas habituales, Alejandro, vos sabés, en la que siempre tratamos de poner el ojo en ver si hay expectativas desmedidas con las fiestas y advertir que en esas expectativas desmedidas subyacen buena parte de los conflictos familiares, de los desbordes, de los excesos, accidentes de tránsito y algunas cosas que percibimos en el consultorio que se nos va la mano con los festejos, porque también las expectativas desmedidas lo que suelen hacer es frustrarnos. Pero justo estamos en un año en que las expectativas no son desmedidas. O podríamos decir, son desmedidas pero para el otro lado. Si todos los años esperamos cosas demasiado buenas, con una lógica por momentos infantil que tiene que ver con la socialización que tempranamente hacemos con respecto a las fiestas, hablamos de Papá Noel, de los Reyes Magos, uno espera cosas mágicas, divertidas de la fiesta, después uno crece y no sabe por qué cuernos uno espera lo que espera, ¿no? Y a veces parece como que uno no actualizó su idea respecto de la fiesta, y las fiestas después nos frustran porque claramente no es lo que eran cuando éramos niños. Pero estas son unas fiestas muy raras, muy particulares, en donde yo diría que si en estas fiestas esperas algo muy bueno, podríamos decir que ya estarías casi por fuera de la realidad. Las juntadas prohibidas, las restricciones, cada persona que en el consultorio abre el tema de las fiestas, lo abre para decir no voy a viajar, tal o cual pariente no lo voy a ver, al interior no sé si voy a ir, sí, no sé si nos podremos juntar con los abuelos. Entonces las expectativas empiezan a virar de demasiado buenas a demasiado oscuras. ¿Ah? Entonces aquí viene un poco la reflexión. Otra vez exagerando. Ahora exageramos para mal. Ahora para el otro lado. Claro. Y vos sabés que a nosotros nos gusta el camino del medio. Y en estas exageraciones, Alejandro, reside buena parte del sufrimiento psicológico. Así como fiestas con exceso de expectativas positivas nos llevan a algunos desbordes que después nos agarramos la cabeza o a la frustración. Las fiestas con un exceso de expectativas negativas, podríamos decir que nos acerca una mirada exagerada, exageradamente mala de lo que puede pasar en ellas. Capaz no sean tan malas, capaz nos podemos juntar, capaz no tenemos que hacer una fiesta para 50 personas o 100 personas, pero en definitiva probablemente haya alguna cosa para festejar, sobre todo en lo que tiene que ver con el encuentro de las personas más queridas y más cercanas, que no está prohibido en ningún lado que los veamos, y que manteniendo los adecuados cuidados, ese encuentro se pueda producir. Y entonces, si tuvieras que decirnos algo, aún advirtiendo que los psicólogos, como nos recordás cada semana de hace tantos años, no sirven para nada, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de síntesis en los gestos preparativos de la fiesta deberíamos empezar todos a recorrer un poco? Para empezar, que contagio no es equivalente a contacto.
no es que nosotros al tener contacto con la persona que queremos nos vayamos a contagiar o tengamos que cortar relaciones, vínculos, o no tengamos que vernos. Nos podemos ver, nos podemos encontrar, manteniendo determinados cuidados. En definitiva, yo creo que las dos grandes exageraciones nos llevan por mal camino. Yo en el consultorio veo mucha gente dramatizando, que es una exageración negativa, o negando el problema. Acá no hay ningún problema en absoluto, que sería una exageración medio positiva de más. Ni lo uno ni lo otro. No estoy hablando de negar nada, tampoco estoy hablando de dramatizar. Cuando uno ve que una persona se hace más daño con sus pensamientos, con sus expectativas, que con la realidad en sí, decimos, bueno, pero tu problema tú lo estás amplificando. Y esto es lo que vemos, Alejandro, muchísimo. Amplificar el problema, ¿de qué modo? ¿Cómo podríamos estar engañándonos a nosotros y amplificar el problema? Ilustrámelo un poco más. Hacé de cuenta que estás dibujando la viñeta. Quejándonos, diciendo que todo es peor de lo que es, de que uno está peor de lo que está, pintando un panorama más negativo del que realmente uno tiene, enfocando solamente en las pérdidas y no en las ganancias. Pero la tía fulana no viene, pero voy a ver al tío fulano y al tío mengano. Sí. Me puedo enfocar en el vaso medio lleno o en el vaso medio vacío, pero depende del foco que elija. Si elegimos focos negativos, todo va a ser negativo. El pan dulce va a ser negativo, la sidra va a ser negativa, todo va a ser negativo, porque yo estoy enfocándome en alguna pérdida. Pero ¿eso no nos pasa sin necesidad de pandemia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, Alejandro, pero en este escenario en el que vivimos, por supuesto que eso se exacerba. Claro. Dame un argumento para justificar mi negatividad y lo voy a usar. Sí, es verdad. En todo caso, la otra vez conversando con amigotes, ¿no? Estas charlas que muchas de ellas tienen se hacen incluso a través de los grupos de WhatsApp, comentábamos acerca del pasar las fiestas, ¿no? Entonces alguien contaba la situación, no importan los protagonistas en este caso, de que insistía en que, bueno, yo de todas maneras, cuando lleguen las fiestas, no me acuerdo si hablaba de una o de las dos, me voy a ir porque el hombre es del interior, ¿estás de acuerdo? Sí. Y se iba a ir para verse con su gente de allá, y que cada vez que se ve con su gente de allá son 28, 30, 35, familión, además de puertas abiertas, ¿no? Entonces uno le preguntaba, che, y en el marco de este año, ¿no? De la emergencia sanitaria, ¿cuántas veces fuiste para allá, no? Y dijo, no, ninguna, justamente por la pandemia. Entonces le decía, pero pará, macho, y justo vas a ir ahora, que es el peor momento por el que está pasando Uruguay, ¿no es cierto? Además vos en Montevideo, que es el lugar donde están peores las cosas. Claro. Pero en realidad, más que verte a Papá Noel, te van a recibir como el asesino de Papá Noel, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés un caso bien... ese sería el otro polo de la dramatización, es de la negación. No pasa nada, mantengamos las mismas conductas como si nada estuviera ocurriendo. Vos sabés que a nosotros nos gusta ir por el camino del medio, ¿no? No dramatizar esto. Por supuesto que necesitamos vincularnos, entrar en contacto con gente querida, que hace tiempo que no vemos, pero tampoco negar que tenemos algunas restricciones. Y podemos, yo diría, hacer las dos cosas. Podemos no dejar a nadie tirado, pero no tenemos por qué, otra vez, ¿no?, hacer la gran reunión como si nada estuviera pasando. Ahí está, diste Yo creo que esto... Sí, continuamos, perdón. Yo creo que esto no es tan difícil de entender, y en general uno ve recomendaciones sensatas, casi te diría, de todos los actores de la salud, e incluso de la gente del gobierno, del equipo asesor, que están mandando mensajes en este sentido. Ni tan, ni muy. Por eso mismo creo que recomendaciones así se pueden seguir. No estamos en un lockdown
espantoso, donde la gente poco menos que la agarran y la meten presa si sale de la casa. Me parece una locura. Por suerte no estamos en ese escenario, pero tampoco estamos en un escenario de negación, acá no pasa nada, viva la Pepa. Ni lo uno ni lo otro. Tenemos muy cerquita para mirar para los costados, ver qué pasó con un escenario, qué pasó con el otro. Aquí podemos ir por el camino del medio, y a mí me gusta la idea de que lo podamos hacer. A propósito de estos asuntos, hay uno que te sugiero que me gustaría que alguna vez puedas abordar en tu columna, y es, a ver cómo lo digo. A nosotros, los uruguayos en general, te diría en inmensa mayoría, medio que nos gustó la idea de que Uruguay tuviera números con relación al COVID subrayadamente bajos si lo comparamos con la comunidad internacional. ¿Estamos de acuerdo? Ponele una cosa medio futbolística de uruguayos campeones de América y del mundo. Y yo digo, bueno, era sensato, es lógico, es natural que nos alegremos que tengamos mejores noticias que otros, porque bueno, eso implica menos riesgos para nosotros. Hasta ahí bien. Lo que pasa, y ahí medio lo sugerías vos mismo, lo que pasa que eso venía acompañado de una especie de el gurí que en el barrio se pilla, ¿no? Es decir, uy, nosotros sí que somos sabios, nosotros sí que sabemos hacerlo, nosotros sí que... Ponele, incluso te hablo de las dos propuestas, desde una mirada más de izquierda, con un Estado presente y con las herramientas que permitan controlar la pandemia, ha estado vigente, y con una mirada más, si querés, liberal de derecha, haciendo gala de la libertad responsable de los ciudadanos. No me importa, de un lado y del otro, la idea era que nos mirábamos al espejo y no entrábamos en el espejo de tan cracks, de tan divinos, de tan maravillosos, y de cuánto mejores que el resto, ya no que brasileros y argentinos, ¿no? Sino de la humanidad entera. Estamos compitiendo ya con Saturno. Bien, ese es un asunto, a ver cómo lo expreso, que ahora Uruguay empiece a tener complicaciones, por supuesto que es una mala noticia, que a mí me pone, digamos, que no me alegra. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, por eso ando con pies de plomo, tratando de caminar sobre huevos sin romper ninguno. Sin embargo, me parece que viene un poquito oportuno la idea, no somos mejores que el resto de la humanidad, ni peores ni mejores. ¿Sabes una cosa? Somos bastante parecidos. Somos bastante parecidos, sí señor. Sí, señor, concuerdo totalmente, Alejandro. No somos el pueblo elegido, tampoco estamos en el fondo de la bolsa. Las conductas del ser humano son bastante parecidas. Tenemos algunas fortalezas, donde me apures, creo que tenemos un sistema de salud bastante robusto, con una cobertura universal. Sin duda alguna, Álvaro, y hay que reivindicarlo y hay que decirlo. Un montón de cosas buenas que probablemente permitan que nuestros servicios médicos no colapsen. Yo tengo casi la certeza de que eso no va a pasar, y son un montón de fortalezas estructurales que creo que no son politizables, te diría. Pero esta mirada que yo acabo de compartir contigo, más de carácter, si querés, global o pretendidamente sociológica, no es la idea. Te lo pregunto, Álvaro, ¿acaso no nos pasa algo parecido ya desde una mirada psicológica, en la cotidiana, cuando yo me veo con el resto de mi familia o el resto de mis compañeros de trabajo o el resto de mis vecinos? ¿No tenemos como una cosa así media de que el verdadero campeón soy yo? Uruguayos campeones de América y del mundo. Yo creo que compartí contigo algunas reflexiones sobre el libro de geografía de Luis Cincinato Bolo. Mira, esto fuera de la columna, pero me estoy acordando que más de una columna hicimos con ese libro, en donde la geografía que le enseñaban a los chiquilines en las primeras 3 décadas del siglo XX, estoy citando medio de memoria, la construcción del Estado ballista, el centenario de 1930, la inauguración del Estadio Centenario, uruguayos campeones de América y del mundo, la mirada de Luis Cincinato Bolo, que era el libro
de texto, de geografía de los muchachos de aquellos tiempos, apoyaba la idea de que Uruguay era el mejor país del mundo, dicho prácticamente así, y comparaba Uruguay con Argentina, con Brasil, con Europa, y decía que Uruguay era la suma de todas las virtudes de gente que venía de distintas partes del mundo, y la mejor combinación de esas gentes estaba en Uruguay. ¿Tá? Palabras más, palabras menos. Y las generaciones de aquella época estudiaban en ese libro, y la idea de que éramos el pueblo elegido por aquella especie de fusión de inmigrantes y de sabias virtudes europeas, y además, entre paréntesis, que no teníamos indios, era una sumatoria de virtudes, entre comillas, que el naciente Estado uruguayo generaba como creencia en en su modelo educativo. ¿Y quién no escuchó a algún abuelo repetir estas cosas, Alejandro? Claro, claro. Sí, yo recuerdo, ¿sabés? O sea, venimos de ahí, ¿no? Me hiciste recordar la vida me puso en un lugar de tanto privilegio cuando tuve la chance de hacerle una nota televisiva para el canal BTV a Alfredo Testoni, el gran fotógrafo uruguayo, que además fue, valga la imagen, el fotógrafo de la Copa del Mundo de Brasil del 50, ¿no? ¿Qué me contás? Y en su apartamento de la Avenida del Libertador, yo conversaba con él. Mira, no sé si no terminó siendo seguramente, muy probablemente al menos, una de las notas para televisión largas últimas de su vida que dio. Y yo recuerdo, me regaló un libro maravilloso de él, me lo dedicó. Bueno, ahora estoy recordando, se me abrió la puertita de los recuerdos y me viene una mezcla de emoción y alegría. Pero me acuerdo que yo le pregunté, todavía no había arrancado el proceso Tavares, para que quede claro, ¿no? Mira. Y entonces, la idea de que a nosotros, los uruguayos, nos fuera bien en un mundial, bueno, primero estaba sacudida por la idea de que andás a ver si clasificamos a los mundiales, ¿no? Recordemos que en el 2006 Uruguay quedó afuera del Mundial de Alemania, ¿no es cierto? Y fue más o menos en esa fecha. Entonces yo le preguntaba, futbolero, al fin, y si bien ya adulto, y de todos modos, ponele unos casi 20 años atrás, pero de todos modos, al lado de Testoni, lucía igual un tanto chiquilín yo, ¿no es cierto? Sí, sí. Y yo le decía, pero, maestro, a ver, ¿cómo es posible? Cuénteme, ¿cómo es posible que Uruguay pudiese ser campeón del mundo? Repito, en un contexto donde era difícil la idea de clasificar al Mundial, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces él me dice, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes o sabes? La verdad, tendría que repasar la nota, no me acuerdo si... ¿Sabes lo que pasa? Que en aquella época, ¿sabes por qué Uruguay salió campeón del mundo? Porque Uruguay era campeón del mundo en todo. ¡Ja! Ahí tenés. ¿Y sabes qué me dijo el hombre? ¿Sabes que yo no estudié? ¿Sabes que yo de gurí vendía helados y diarios en las playas? ¿Y sabes que me transformé en el fotógrafo más importante de Uruguay? Entonces decía, ¿no te das cuenta que éramos campeones del mundo? Claro. Claro. La idea de que éramos el mejor país del mundo estaba escrita en el libro de Luis Cincinnato Bolo, que nunca lo pude rescatar. Mirá que lo he buscado por las ferias, por Tristán Narvaja, nunca lo pude tener entero. Tengo referencias y tengo muchas copias de ese texto. Pero en ese libro decía con todas las letras que éramos el mejor país del mundo, porque desde las cuestiones geográficas, desde la ubicación, que no hacía ni frío ni calor, que la tierra era generosa, que la tierra era negra, que se podía labrar, que yo qué sé, que las riquezas, que el agua, que el aire, que esto, que lo otro, que la inmigración, que eran los mejores países que habían venido acá. Todo era maravilloso y todo se había de alguna manera ensamblado para que fuéramos ese mejor país del mundo, que generaciones y generaciones, Testoni seguramente estudió en ese libro, repitiera esas cosas. Claro.
Bueno, en todo caso, Álvaro, me encantó lo que dijiste en el arranque. Bueno, les dejo a la audiencia de La Mañana en Camino, a ver si alguno lo rescata por ahí, porque es una joya ese libro. Alguien me pregunta, ¿de qué libro estás hablando? Libro de geografía de Luis Cincinato Bolo, que se utilizó en las primeras 3 décadas del siglo XX, normalmente en educación secundaria, los primeros años de educación secundaria, creo. Pero de geografía. De geografía es. Dale. Bueno, a lo mejor algún oyente sabe de qué hablamos y a lo mejor tenemos más suerte y hasta lo tiene. Más de una vez hablamos de este libro, Alejandro, contigo, y recuerdo que dijimos lo mismo, ¿no? Si alguien lo tiene, que nos avise, porque es una joyita el libro. En todo caso, me parece muy lindo lo que decís para llevármelo incluso para mi propia vida. No la locura de que acá no pasa nada, entonces me voy a juntar con los 57 primos que tengo, ¿no? Y bueno, entre primos no vamos a estar tan desubicados de no darnos abrazos y estar de tapaboca. Después de todo, estamos entre familia, ¿no? Ese sería un extremo. Pero me parece, volviendo a la seducción que siempre nos propone el camino del medio, que tampoco la otra, ¿no? Ya de paso me libro de pasar con mi suegra. Ya de paso me vivo... Porque el coronavirus me lo impide. Entonces, los, entre comillas, estoy jugando, los viejos detestables que pasen solos, ¿verdad? Y bueno, ahí está la cosa. Y yo diría que es la parte más delgada del hilo, del tejido que nos une, Alejandro, en la red de vínculos. Dijera mi tía Elena, parte delgada, ¿vos por qué no conocés a la cerda de mi suegra? Claro, y más en las fiestas, ¿no? Claro. En donde no tenemos restricciones. Bueno, mi querido, te mando un abrazo fuerte. Querido, una alegría estar allí, aunque sea de esta manera. La seguimos, amigo, y saludos a la familia. Abrazo, gracias, dale, un abrazo grande. Álvaro El Curi nos ayudó a poner La Mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresá en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.